voy a ver acá. Denme un segundo. Ustedes son el B. No, la A. El A. Bueno. ¿Alguien me mandó No, no, algo? no. No, Perdón, como la el, Comisión B. perdón, comisión el B, B. el B. Ah, El el B, el B. B. Yo estoy, yo cruzada, yo. Está bien. Bueno, veamos. ¿Alguien me mandó algo? Porque yo he recibido algo de alguien, pero no me acuerdo de quién. Sí, Yo se lo iba a mandar, pero tenía el número de su hermano, nada que ver. Así que no se lo mandé. No sé si lo tengo a su número, está en el grupo. no, pero a ver, yo a diferencia de mi hermano, yo y mi hermano somos los dos del mismo apellido, tenemos pensamientos medio diferentes, ¿sí? Él, por ejemplo, no le gusta la plataforma. ¿Sí, sí, es así o no? Sí, es Él así. la odia a la plataforma, ¿sí? Entonces él les dice, mándenme todo por WhatsApp. Claro, porque él está todo el día sentado en la computadora, ¿sí? Como hacemos con José, nosotros, José. Contale, estamos todo el día sentados en la computadora. Ojalá, ojalá, ojalá. Claro, y él recibe los WhatsApp y tiene tiempo leerlo. Yo, imagínense, andamos con José arriba de la chata, que nos vamos por un lado, que nos vamos por el otro, que nos embarramos hasta la rodilla, que andamos viendo que no nos andan las cosas, que el viento, que nos salta la... Y ustedes me mandan un WhatsApp, imagínense, ¿no es cierto? Bueno, Imagínense. imagínate, che, Marcos, imagínate que Sí. por ahí, claro, con esto, bueno, con esto de lo que pasó con la plataforma, Ah, le a mí dieron el Mauro de comer, sí, le dieron. le dieron al Mauro de comer y a mí me llenaron, porque también no digo que ando todos los días en el barro, pero a mí, yo también es abajo, arriba, Y ¿entendés? claro, porque uno que anda en la calle no está con el celular y el celular explota. La otra Sí. vez, no sé qué pasó, y el celular en un momento dice, te están llegando mucho WhatsApp, me pone el celular. El celular se ve que dice, pará, hermano, soy un Motorola, no soy un iPhone, ¿sí? Entonces, bueno, ahí dije, bueno, yo les voy a dar mi mail, ¿sí? Mi mail es mcalvagni, yo quieren que lo escriba en el chat. Por Anótalo, favor. José. Sí, profe, ¿Lo escribo? mejor. Sí, es mcalvagni, ¿sí? Arroba, y obviamente como la edad me delata, ¿m? Es Hotmail. Hotmail, claro, hotmail.com. Imagínense que me lo hice en la universidad, ¿sí? Y yo en la universidad la empecé cuando Cecilia entraba al jardín, para que tengan una idea. Yo empecé en la universidad en el 94. Valentina no había nacido todavía. Ni No, de estaba. onda existía, profe, No, yo no, no, no soy estaba noventa y nueve ni en los planes estaba Valentina. Nada. ¿Sí? Mauro sí, Mauro ya estaba Sí, sí, yo haciendo seis. daño por los recreos, ya. ¿Eh? 6, 6, 75 yo. Claro, yo soy 74. Estamos Ahí. ahí, ya, estamos ahí. Entonces imagínense que ese email de tantos años lo mantengo. Tengo Gmail, tengo todo, pero es el amor propio por el Hotmail que a uno le queda, ¿no es cierto? Sí, o el mensajito de texto. ¿Alguna vez mandado un mensajito de texto? Sí, todavía sí. Sí, sí. Sí, 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 nada. Mira la cara. ¿Cómo se llama el otro? El Messenger. El Messenger. El Messenger. ¿Cuántas cosas, no? Las Bueno, cosas. pero te voy a hacer sentir mejor. Yo aprendí, cuando me enseñaron a usar la computadora, mi viejo me llevó a aprender DOS. Ah, yo aprendí DOS en la universidad. El primer curso de computación que yo hice era DOS y sistema operativo. El format C2 ese me quedó grabado en el disco mío, me quedó grabado. Bueno, lo que van a hacer es ir armando lo que ustedes ya tienen empezado, ¿sí? Yo lo que les pediría es que a la fecha de fin de este cuatrimestre, que es el 29, ¿sí? Traten de mandarme lo que tienen, aunque no esté completo, pero mándenme lo que tienen, ¿sí? Y la pregunta, y lo que yo les digo es, o sea, tiene su lado bueno y su lado malo,
El lado bueno es que si ustedes me mandan algo al día 29 es porque ya tienen tema, ¿sí? Me está sonando el teléfono. A ver, espera. Quieren vender algo, esto, llaman todos los días. Eh, si ustedes me mandan algo, quiere decir que ya tienen tema y por lo menos el objetivo ya lo tienen. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Porque, por ejemplo, vos, Mauro, todavía no tengo tema tuyo. ¿Ves? Vos estás con José y con César, Sí. pero no tengo cuál es el tema de ustedes. Pero sí, sí estaba, lo anotamos juntos en una A clase. ver, dale, repetímelo. Era el, no me acuerdo el nombre técnico, pero íbamos a hacer una generación conjunta en la casa de mi amigo, en Los Morteritos, allá en Panaolma. Él tiene unos paneles solares y le vamos a agregar un eólico. Un aerogenerador. Ah, bien. Entonces, generación Fue eólica. el primero, pero no debe decir que no lo anoto. No, se ve que noche. Generación, porque no mejor vos me habías dicho que era la idea y bueno, Ah, eólica. Listo. Después, por ejemplo, Camila Rodríguez. No tengo nada. Federico Zárate, Ahí puso Camila en el chat que es un biodigestor. biodigestor. Bien. Biodigestor. Sí, Perfecto. profe, la otra semana habíamos estado hablando, era un pequeño aprovechamiento hidráulico que iba a hacer acá en el río. Bien. Eh, sería Una mini hidráulica. mini Bien. hidráulica. Mini hidráulica. Bien, perfecto. Bien. ¿Y Valentina qué era? Yo al final se acuerda que lo iba a hacer sola, no con mi compañero, justamente porque me mudé, entonces Chau. no quería Chau, por los Matías. tiempos y eso. Que creo que Mati, no sé si sigue, que de la producción de pellets en la ciudad de Anfunes. Bien. Era producción de pellets. No sé si viste la gran cantidad de demanda de pellets que hay a raíz de la estufa de pellets. El otro día, casualidad, vi en Instagram que sigo un chico que no Ujú. sé por qué lo seguía, pero que trabajaba en un lugar y justo publicaban las estufas que estaban buenísimas porque tenían conexión Bluetooth también. Entonces Sí, el chico mostraba cómo desde el celu, estando en otro lado, la prendía la estufa, estaba buenísimo. sí, no, si bien Bueno, llegó a mi eso. casa y ya la había prendido y eso. Estaban buenas las estufas, encima no son grandes, Están no, que muy ocupan. buenas, son al estilo de las Stromen, ¿sí? Pero están muy buenas, ¿sí? Están muy buenas. El tema es, digamos, no sé qué es lo que valdrán, pero bueno. Bueno, Eso entonces ya mismo que... casi que lo tenemos todo, che. Ya los tenemos todo. Eso es bueno. Bueno, voy a grabar, 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 Sí. grabar. Ahí está. Por la Profe, duda. Sí. profe, bueno, yo se lo voy a mandar ahora al mail para que usted lo vea, porque hay una par de cuestiones ahí que no sé si se me va a ir mucho de la mano o sigo con eso. Charlemos, dale, a ver. Ujú. Total, yo hasta las 7 no entro a otra clase. Bueno, no sé si recuerda, pero bueno, la idea mía era quitar las algas en, Mm, a costa de la orilla del lago, ujú. pero bueno, me está generando este inconveniente de que, o sea, investigando un poco, me dio más o menos las cantidades de extracción o de kilogramos de algas, de biomasa húmeda que se genera en el lago, por Sí. ser uno de los diques contenedores del último tramo del río Tercero. No tiene tanto material orgánico que llega hasta el lago, entonces no es tanta la generación de alga como se genera en Carlos Paz. Ujú. Entonces, y dado a la poca cantidad de biomasa en la alta temporada, que Sí. únicamente la época del verano, donde hay más sol,
y por la motorización de tanto del empuje de la barcaza como la hidráulica para extraer, va a requerir mucha potencia y para no dimensionar muy grande el catamarán o el bote, lo que sea, Ujú, estaba pensando entre cuatro paneles solares, pero no sé si eso me va a dar la potencia para manejar dos motores eléctricos o uno solo que sea de empuje y el otro para la hidráulica. Entonces, por ella hacer tan grande la embarcación para poder acumular con paneles, por ahí no sería tan redituable por el hecho de que es muy poca la cantidad de extracción que va a generar, o sea, muy pocas las horas que va a trabajar y por ahí sería de costo a lo que es el ujú. proyecto en sí, Bien, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. ¿Cuál es el problema? las algas. Bien, perfecto. Si esas algas las retira y las usa, bienvenido sea. Pero el problema es sacar las algas, Sí, ¿está? Vos le hiciste una complicación extra. Quiero sacar las algas, pero no quiero contaminar, porque vos podés decir, yo las saco las algas, qué sé yo, a mano, contrato gente, lo que sea, las algas las saqué, ya está. ujú, ¿Sí? Porque el tema era sacar las algas. ¿Está bien? sí, ¿Qué hacer con las algas? Ahí vos tenés un problema con dos caminos, ¿sí? Un camino es resolver el problema sacando las algas a través de un sistema ecológico o saco las algas y uso esas algas para un sistema de biodigestor. Lo cual yo retiro las algas y no tengo por qué retirarlas a través de un sistema ecológico. Ahora, si vos claro, querías cumplir las dos, ahí te estás complejizando. Es como decir, me ato los dos cordones de la zapatilla al mismo tiempo mientras me rasco la cabeza. claro, lo que yo había observado Te en la, querías complicar la vida, te la recomplicaste, ¿me entendés? No, lo que yo había observado en el verano, que cuando hacían la extracción, lo hacían por ahí de manera manual, con un rastrillo o algo, pero a 5 o 6 metros alejado de la costa, que ya es la parte más profunda, es donde se generan como colchones hasta de 1 metro de espesor de esa Sí, misma alga, que ya no llega de bien, forma manual. Y bien. entre 800 kilos más o menos que retiré, tenía una reducción de 70% porque la mayor parte es húmeda la biomasa, entonces al dejar Ujú. secar de 800 kilos te queda el 30%. O sea, tampoco podés aprovechar mucho de esa cantidad de biomasa. Son 240 kilos. Nada. Ujú. Llena una garrafa después. ¿Me entendés? O sea. Claro. Pero bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Retirar las algas. Sí, Bueno, vos las retiraste. no en la cantidad, o porque una vez que que el bañista o el turista se mete, alejado esa distancia, te encontrás con toda esa enredadera en las piernas Y del bueno, colchón de pero alga. entonces fíjate cómo hace para sacar ese colchón de algas. Cada pues había pensado en esa embarcación, pero dimensionándola con paneles para lograr ese. Pero ¿Por qué? ¿por Porque qué tengo con una, paneles? ¿Pero por qué con porque paneles? una reglamentación municipal que no permite las embarcaciones a motor de combustión. Tiene que ser a remo o a vela. Ponele batería, Ujú. ponele batería eléctrica. Hace una barcaza llena de batería eléctrica. Claro, pues se empezó la Y modalidad de retira, un catamarán para claro, que pero con permita la. batería. ¿Y Ujú. con qué lo cargo? Y cuando llego a la costa lo enchufo y al otro día lo vuelvo a usar. ¿Para También. qué te pone a complicar? Porque si no te atan los cordones de las zapatillas solo, entre las dos pares de zapatillas justo. Te complicas vos. Vos tenés que... A ver, el objetivo es simplificar las cosas, no complejizar. Porque ya de por sí son complejas. ¿Se entiende? Si a la idea es que a lo más difícil yo lo hago más difícil, y bueno, listo. Llego al punto de lo imposible. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Inclusive vos podrías agarrar y decir, bueno, no, mira, yo prefiero la batería, ¿sí?
Porque las baterías las voy recargando y tiene una vida útil de tantos años y no sé, le busco la vuelta, ¿entendés? Y si no, ¿y con qué? Y con la línea, con la red eléctrica la descargo. La cargo con la red eléctrica, le pongo las baterías, las cargo como carga el auto eléctrico si es que tuviéramos todos un auto eléctrico. También había pensado eso con tener celdas de batería y bueno, y a su vez, porque tampoco es que va a trabajar todo el día la barcaza, va a trabajar entre 3 a 5 horas como mucho, entonces Claro. los paneles mantendrían más o menos el ciclo que no llegue a cero de la batería. Sí, pero yo no me complicaría en eso. Yo más vale buscaría enfocar mi proyecto a resolver el problema. Tratar de sacar la mayor cantidad de algas posible. Punto. ¿Entendés lo que digo? ¿Mm? No me pondría a decir, no, lo que pasa, que tengo, que lo hago con esto y que le pongo. No, 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 no. Yo tengo que sacar las algas. Bueno, con una barca. No puedo tener motor térmico, listo, pongo un motor eléctrico. ¿Cómo lo alimento? Con batería. Chau, listo, resuelto el problema. ¿Se entiende? Con una barcaza no me alcanza para las 4 horas, listo, pongo dos. O la hago trabajar a una a la mañana y la otra a la tarde. ¿Qué es eso? No sé. Le busco la vuelta. ¿Me entendés? Porque también está el tema. Decir, bueno, sí, listo, vos lo pones con batería, pero la batería te duran 2 horas para el laburo que va a hacer. Bueno, listo, qué sé yo. Está. Hagamos una cosa. Voy, saco 2 horas. A las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, ya saqué 2 horas. Después voy a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche, bueno, veo qué horario puedo y le saco 2 horas más. Y entre medio la cargo la batería. Eso es resolver un problema. ¿Se entiende? Porque si vos Sí. vas a encontrarte con un problema y a ese problema lo vas a resolver con otro problema, llega un momento que se te cerraron todas las puertas y llega a decir, no, esto no se puede hacer. No sé si se entiende lo que planteo. Sí, 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 pero yo iba más que nada, sí, el problema, el objetivo de esto sí es retirar las algas, que es el pin, pero yo quería usar la barcaza, pero no quería que se me sobredimensione o se me vaya muy en costo, que por ahí el uso de temporada, que son 3 meses, por ahí no ameritaría para un proyecto, no sé, del municipio, qué sé yo, pero en pin Bien, sí. perfecto, perfecto. ¿Cuáles son las posibilidades? Probabilidades siempre hay, ¿sí? Pero ¿cuáles son las posibilidades de que si yo elimino esas algas, mejoro las condiciones turísticas del lugar? Y un montón, porque si bien pues, yo tengo hijos chicos y siempre quieren estar en la costa del lago, y es siempre escuchar el mensaje recurrente de que qué feo el lago, el olor del agua, y eso es que se destaca en sí el Piedra Mora por el agua limpia, la limpieza del agua. Bien. Entonces, si vos logras, mira, mira lo que haría yo, mira lo que haría yo. Más vale si querés poner paneles solares. Pone un sistema solar de un purificador de agua que vaya, pone un sistema en un lado que vaya tomando agua durante las horas de sol que haya, que vaya y las vaya purificando, que vaya purificando todo el año, esté purificando agua eso. ¿Me entendés? Que vaya purificando el agua. Entonces, los paneles solares los uso para purificar. Entonces, mira, el proyecto sería así. El proyecto sería eliminar las algas del lago para mejorar las condiciones turísticas del lugar. ¿Cómo? Retiro las algas. Las retiro a través de un sistema que solamente ahí viene el marco legal. ¿Cuál es el marco legal? Para retirar las algas no puedo usar motor de combustión. Listo, lo resolví de esta manera. ¿Está bien? Por otro lado, si yo quisiera hacer una segunda inversión, purifico el agua. Pongo 3, 4 puntos de purificación de agua y uso los sistemas solares solamente para purificar el agua. La pregunta que vos te tendrías que hacer es,
y le tendrías que hacer en todo caso al municipio o a la parte de turismo del municipio, ¿qué proyección podrías tener de mejora turística si lograras purificar el agua? O por lo menos que el agua no sea tan fea. Mejorar las condiciones del agua. Si vos hoy tenés, qué sé yo, a vos en la ciudad te entran, digo números al azar, ¿eh? Digo números al azar. Si en la ciudad hoy a vos te entran 10, qué sé yo, no sé, querés ponerle 10 millones de pesos, 10 millones de dólares, lo que vos quieras, ¿sí? Durante todo el verano, por turismo, si vos mejoras eso, podrías triplicar el turismo y con esa plata lo pones como inversión. Entonces ya no es un gasto, pero vos tenés que encontrar, a ver, yo les explico por qué. ¿Por qué hago esto? Porque en realidad hoy el cliente lo tenés que salir a buscar vos, ¿sí? Vos podés tener la idea, pero sos vos el que tiene que ir al cliente y decirle, bueno, mira, esto se resuelve así, este es tu beneficio, esta es tu ganancia. ¿Está bien? Yo voy y le ofrezco a un cliente un sistema solar. ¿Está bien? Pero después me dice, sí, bueno, ¿y de dónde saco la plata? Y voy con la resolución y lo sacamos de acá la plata, a través de este crédito. ¿Sí? Que te lo gestiono yo, pi, 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 pa. ¿Se entiende? Entonces, si vos vas ahí y le vas a decir, bueno, no, es para que el agua esté más linda, y no le decís, no, bueno, pero si el agua está mejor, las condiciones turísticas mejoran un 20, un 30, un 40, un 50%. Si vos a la gente de turismo y le decís, mire, estoy armando un proyecto para la tesis, qué sé yo, estoy enfocado en esto, ellos te van a decir, bueno, mira, acá por año entra tanta plata por turismo, y vos le decís, ¿y cuánto calculas vos que mejoraríamos si mejoráramos las condiciones del lago? Y ellos te van a decir, ya la tienen pensada. El problema es que no encontraron cómo resolverlo. Y eso es lo que vos le vas a llevar. Entonces, vos le tenés que buscar, por un lado, la problemática, por otro lado, la solución técnica, y por otro lado, cómo se va a financiar. Porque a vos te parece caro, a lo mejor 2 3 millones de dólares, para que sea una inversión de del municipio, y a lo mejor esos 2 3 millones de dólares ellos lo hacen en 20 días de vacaciones. O entra a la ciudad eso de plata. ¿Entendés? Lo cual eso implica que ellos disponen de más plata. No sé si logro transmitir la idea. Esto es Sí, sí, para sí. todos, ¿no? No es solamente para ese proyecto. Es para todos. Porque nadie va a hacer un proyecto si no le encuentra un beneficio. Bueno, por ahí me limito yo solo pensando en el número y tendría que irlo a verlo a Exactamente, turismo y exactamente. Yo vendí un proyecto de un parque solar de 300 kilowatts a un grupo empresario sin un peso. Y usted me dice, ¿y cómo hizo? Y bueno, fui con la idea, fui con el proyecto y fui con la financiación. Lo único que necesitaba que yo dijera era sí. ¿Se entiende lo que digo? Esa es la forma de armarlo para que realmente sea lo que vos querés que es un proyecto que se haga o que sea viable. ¿Sí? Después hay proyectos sociales. A ver, pues tira cualquier proyecto social. La casita del IPB era un proyecto social. No existen más las casitas del IPB, ¿no es cierto? No sé, Raúl, vos las conociste, Mauro, vos también. sí, sí. ¿Sí? Valentina no sabe ni lo que es el IPB. No tiene ni idea la Valentina. Hay Sí, un sí. hay un barrio en Denfuna donde yo, que se llama IPP. Claro, bueno, eso era lo que hacía en casa antes. Antes que existiera Instituto el Provincial de Vivienda. Procrear, el Instituto Provincial de Vivienda. Entonces hacía en casa y decía, bueno, esta casa me salió, por ejemplo, en aquel momento, 25.000 pesos. El último casa ahí en Villa María, las 400 viviendas,
25.000 pesos salía cada casa. ¿Sabes cuánto pagan de cuota o cuánto siguen pagando? Sí, 150 pesos y algunos no lo pagan. 150 pesos. 150 pesos. Acá en opción es 100 pesos, bro. ¿Me entendés? Entonces, bueno, esas cosas, vos vas con una idea, con una financiación, una forma, y esto es así. ¿Me entendés? Usted tiene que vender así, tiene que vender y decir, bueno, mira, esto así, 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 este negocio así, este negocio así. Y de alguna manera cerrar la idea. 81 pesos, mira. Sí, sí, es así, chicos, es así. No, si cuando entregaron la casa ahí en Villa María, la de 400, decían, 150 pesos. Eh, Eh, bueno, no sé si recuerda que yo comenté que había comprado un termotanque solar Sí, a una empresa de Almafuerte, pero bueno, ujú, ellos te gestionaban todo. Yo le mandé el recibo y listo. Me gestionan el crédito en el Banco de Córdoba, todo, no tuve que hacer nada yo. claro, y vos lo ibas a hacer, pagar la cuota. Claro, me abrieron la cuenta, todo, listo. Así funciona, chicos, y así se viene la forma O sea, nosotros vamos a gestionar proyectos para gente que tiene un problema, que necesita que se lo resuelvan y no tiene plata. Así es la situación. Esa es la realidad. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que estar preparados para configurarnos en ese sentido. Porque si no nos vamos a configurar en ese sentido, vamos a quedar afuera. Voy a decir, a ver, si yo voy a un cliente y le digo que tiene que gastarse 200 millones de pesos para hacer un sistema solar y me pregunta, ¿y dónde querés que saque 200 millones de pesos? Y bueno, sí, fíjate en la cuenta del banco. ¿El dinero me va a mandar, sabe a dónde? Me va a mandar a Fray Buñuelo, ¿o no? Ahora, si yo voy y le digo, no, vos no vas a tener que poner un peso, sino que todo esto va a salir y lo va a recibir, y el retorno, y pir, y pal, y pon. ¿Por qué se cree que nosotros le enseñamos todo esto? Le enseñamos a pensar como tienen que ser en la vida real. Después cuando vean con Mauro toda la parte del proyecto de inversión, ¿sí? Donde vean la tasa de retorno, la forma de recuperar la inversión y todo. Después la plata verán de dónde sale, ¿no es cierto? Pero él les va a enseñar toda esa parte, cómo recuperan la guita, van amortizando, cómo les va a quedando la rentabilidad, lo administran, ¿sí? Entonces, todo eso es la forma con la que después van a salir y van a salir a vender estos proyectos. Esto o otros. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, perfecto, Antonio. Vamos avanzando en ese sentido. ¿Sí? Bien, bien. ¿Alguien más tiene Vamos. algo? Sí, ¿No? profe, yo le envié un archivo en Word a su correo ahí, que cuando lo paso se lo envié ahí. Bien, decímelo el nombre de tu mail. Brian González, Sí, biodigestor. señor. Bueno, perfecto. ¿Querés que lo veamos ya nomás? Bueno, ¿Querés? dale. Sí, es un borrador que tengo ahí para ver si como... Bueno. El objetivo, dice un cliente inicia. Bueno, en la primer parte, ¿sí? Bueno, no sé si vos me lo permitís que lo proyecte, Sí, sí. ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a proyectar. La primera parte que él pone acá como anteproyecto, marco de acción, idea básica. ¿Ahí le ven? No, a ver. Ahí. Ahí Sí, está, sí. sí. Anteproyecto, Eso es la introducción, ¿sí? Eso vendría a ser una idea de lo que es la introducción. En la introducción, que puede ser a lo sumo una hoja, vendría a ser ni más ni menos que una explicación de todo lo que ustedes analizaron para encontrar el problema. ¿Se entiende? Dado que, a ver, en este caso dice, un cliente inicia un emprendimiento creando una granja avícola de 1.000 gallinas ponedoras
y se da con el problema de la acumulación de guano de gallinas, lo que genera malos olores y bichos en el ambiente. Bueno, perfecto. Acá tenés que empezar, como decía un profesor mío, saca la guitarra y empieza a guitarrear. ¿Sí? Gracias. Exacto, esa gracia. Ahí tenés que poner. Dado que en la zona donde vivo yo, te ubicas en la zona, te pones en el espacio, ¿sí? ¿A qué se dedica la zona? ¿Cuál es la parte, digamos, la cuestión económica de tu zona o de donde está este criadero avícola, ¿sí? Pone un contexto un poco más general de cómo se maneja, de quién es, de cuál es el espacio, o sea, la cantidad de habitantes, dónde está ubicada esta granja avícola, por qué esos malos olores son molestos, ¿sí? Y de alguna manera, el problema básicamente acá, vos lo nombras como que son los malos olores y los bichos en el ambiente. El verdadero problema acá es qué haces con ese guano de gallina. Porque tampoco podés andar pilando toneladas y toneladas de guano de gallina, porque te viene la dirección de ambiente y te clausura la granja. Porque es un punto contaminante. ¿Se entiende lo que digo? Hay que analizar bien cuál es el problema. Porque si es por malos olores y el vecino de la esquina de mi casa tire la bolsa de basura y pasa una semana y se sienten malos olores. Y no por eso el Sí, tipo va a poner un biodigestor. sí, a medida que vaya leyéndolo se da cuenta qué es lo que pasa, Bueno, ¿viste? Porque pero me llaman. todo eso lo tenés que poner en la introducción. Yo no puedo Claro. leer todo el proyecto para entender lo que vos decís, no, pero eso lo puse más adelante. No, vos me tenés que poner en situación en la introducción. A mí en la introducción me tiene que quedar claro, ¿sí? ¿Cuál es la situación real que vos analizaste? Entonces, el objetivo es reducir la contaminación ambiental, malos olores, plaga y suelo contaminado. Crear un sistema de tratamiento de guano de gallina, transformar el guano en recurso energético. Bueno, acá hay tres objetivos. ¿Está claro? Vos tenés que elegir un objetivo. Ese objetivo es el objetivo principal. De él pueden desprender objetivos secundarios. Por ejemplo, objetivo principal, tener una granja de avícola. Mi objetivo es tener una granja avícola. ¿Sí? Tener, qué sé yo, 10.000 gallinas, ese es mi objetivo. ¿Está claro? Como objetivo secundario, todo lo que salga de desperdicio, ponerlo en un biodigestor y generar gas que me pueda servir para tener mi propia generación de electricidad. Pues es un objetivo secundario. Mi objetivo principal es tener la granja avícola. En este caso, el tipo ya la tiene la granja avícola. Entonces, ¿cuál es su objetivo principal? Y su objetivo principal puede ser no contaminar, dado que ya ha recibido varias denuncias o está en falta y necesita resolver ese problema a corto plazo. No sé si me va entendiendo. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo? ¿La contaminación ambiental? ¿El tratamiento que no sabe qué hacer con el guano de gallina? ¿O quiere tener energía barata? Porque son tres objetivos diferentes, ¿no? Sí, lo que decía era que no sabía qué hacer con ese guano. O sea, no veía él cuando hicieron el tema de poner las gallinas que iba a ser un problema serio, que es acumulable día a día. Claro.
sin lugar a duda. Entonces, su problema es la contaminación ambiental. Él necesita resolver la contaminación ambiental. Yo cuando tengo que resolver la contaminación ambiental es muy simple. Levanto el teléfono, llamo a una empresa, viene, me retira el guano de las gallinas, le pago y ya está. Ya eliminé el problema, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, sí, sería lo más fácil. Lo que pasa es que Bueno, quieren evitar pará, ese está costo. bien, bueno, perfecto. Entonces, yo tengo que reducir la contaminación ambiental, ese es el objetivo principal. Objetivo secundario, transformarlo a ese contaminante en un recurso energético. Ese es un objetivo secundario, porque no solamente reduzco la contaminación ambiental, sino que a eso lo convierto en otra cosa. Eso es eso es un secundario, ¿sí? Si lo voy a generar recurso energético, no necesito ningún sistema de tratamiento, porque lo meto en el biodigestor y ya está. No sé si se entiende. Sí, Las metas. Implementar un procedimiento para tratamiento de guano contaminante del suelo contaminado. Implementar un procedimiento para el tratamiento del guano contaminante y el suelo contaminado. Ah, acá me agregaste un problema más, ¿ves? Ahora me estás agregando que el suelo está contaminado. Ese es otro tema. Pero yo te puedo decir que ese suelo contaminado, yo puedo usar el residuo del biodigestor, que es un fertilizante, y lo puedo mezclar con el suelo contaminado. O sea, estos datos que vos estás poniendo acá, tienen que estar acá. Porque yo ahora me entero, ya avanzado todo, que hay otro problema. ¿Vos me entendés lo que yo digo? Todos esos sí, problemas sí, tienen que estar acá explicados. Por eso es que te falta engrosar esto. ¿Se entiende? Construir un biodigestor calculando la generación. Bien, acá. Construir un biodigestor con la generación de guano. Sea 1 kilo, sean 10.000 kilos, yo lo voy a meter al biodigestor. Y voy a decir, pero ¿qué va a hacer con eso? No importa lo que voy a hacer. Yo reducí la contaminación ambiental. Sí, ese es mi objetivo. Sean 100 gallinas, sean 1.000 o sean 10.000. Yo lo que tengo que hacer es reducir la contaminación ambiental. Entonces, si yo tengo que reducir la contaminación, hago un biodigestor y meto todo ahí adentro. Después veré cuánto me genera. ¿Se entiende? ¿Cuánto me va a generar? Yo lo que en realidad tengo que calcular es el tamaño del biodigestor para que me entre lo que me generan esas mil gallinas, ¿sí? Durante todo el mes. Para que no me termine diciendo, no, che, pará, el biodigestor está lleno, no puedo. Pero ¿yo qué hago con todo esto? Las gallinas siguen comiendo y siguen cagando. Yo necesito sacarme, si no, no estoy resolviendo el objetivo principal. Entonces, es muy importante esta parte del proyecto, porque es en esta parte del proyecto donde a mí me queda realmente claro qué es lo que quiero hacer y para qué lo quiero hacer. ¿Se entiende lo que digo? perfecto, profe. ¿Mm? Bien. Capacitar al cliente o personal asignado. Bueno, sí, eso sí, lo vamos a capacitar. Esto, por el momento, no te preocupes por esto, porque sí o sí lo tenés que capacitar. El problema, bueno, ve acá la formulación del problema prácticamente debería ir parte de la introducción, porque de la introducción sale la formulación del problema.
El problema principal, acá ven, vos me estás empezando a aclarar cosas que no tenía claras yo. El problema principal es la contaminación ambiental generada por el guano de la gallina, ya que al no tener un destino preparado para tal fin, generan malos olores, plagas, moscas, mosquitos. Un suelo contaminado y desaprovechado, que cada día crece más. Bueno, ¿ve? Esto, esto tendría que estar acá. Y en la fundamentación del problema, podés dejarlo a esto. Tranquilamente lo podés dejar. Porque el problema es, yo tengo un criadero de gallina, me genera una X cantidad, ahí ya podrías poner hasta valores, ¿me entendés? Me genera tanta cantidad de guano diario, ¿sí? Distribuido en una superficie plana, que sería un suelo, me ocupa tantos metros cuadrados por día. Si lo multiplico los 30 días, yo tengo que tener una cantidad de metros cuadrados para desperdiciar ese guano que no los tengo, digamos, en la superficie de metros cuadrados del terreno donde está. Hay un montón de cosas que vas a ir encontrando a medida que vas formulando, ¿sí? Que vos te van a ir aclarando un poco más por qué lo estás haciendo el proyecto. Por eso es tan importante esta parte. Resumen del futuro proyecto. El proyecto se basará en la construcción de un biogestor que eliminara la contaminación ambiental existente, no, que eliminara la que genera la contaminación ambiental, que es el estiércol de la gallina. ¿Se entiende? Porque vos no vas a eliminar la contaminación ambiental, porque seguramente hay otros elementos en el entorno que tienen contaminación, entonces el tipo te va a decir, bueno, pero yo con esto no voy a tener más contaminación ambiental respecto del estiércol de la gallina. Ahora, si vos después lava todo y tira todo al campo, y eso es contaminación ambiental, no me lo va a dosar a mí. En esas cosas, digamos, hay que ser muy meticuloso porque si no los clientes después se agarran. Pero pará, yo te compré el biodigestor y me dijiste que eliminaba la contaminación ambiental. Sí, sí, pero la que es respecto al estiércol de alguano de la gallina. No, pero vos me dijiste que no iba a tener más contaminación. Bueno, vos tenés que aclarar y ser muy cuidadoso en eso. Porque después se agarra de eso el cliente tuyo y te termina generando un mal momento. ¿Sí? Aprovechando el residuo biológico contaminante del uso eficiente de la introducción de la economía circular, siendo amigable con el medio ambiente. La descontaminación del suelo se hará aprovechando el tratamiento respectivo nivelando el pH con la interacción del espacio. Bueno, hay que ver si la descontaminación del suelo no lo podés hacer con los restos que te quedan del biodigestor, que esos restos suelen ser materiales orgánicos que sirven para fertilizar. ¿Sí? Eso ya, no sé, ¿están viendo biodigestor con el profe Lerda ahora? Sí, sí. Bueno, Arrancamos recién. tendrías que preguntarle eso. Aprovechar muy bueno de la gallina como energía en gas y biol como abono del suelo. Este gas sería para agua caliente, el uso de las cocinas, bueno, ya definiste, no lo va a usar para generar energía eléctrica, veo, o sea que lo va a usar como gas. Realizamos una capacitación técnica personal, PPP, sí, eso está todo bien, ¿sí? Y dice, además el ahorro energético ofrecemos a mediano y largo plazo para el tiempo de vida útil de 10 a 15 años. Localización, el emprendimiento, bueno, ve, todo esto lo tendrías que ir poniendo un poco también en la explicación de la introducción, ¿sí? Dónde estarías ubicado. Se estima que la duración del proyecto sería unos 6 meses entre la mediación del producto de guano, selección biogestor, la construcción de instalación de biogestor, carga inicial de biogestor, de contaminación de efecto de superficie y suelo, capacidad técnica, el cliente personal asignado a la operación. Bueno, yo creo que
tenés muy bien encaminado lo que querés hacer, pero te falta como que acomodar un poquito más en el texto. ¿Se entiende, Brian? Sí, profe, perfecto. Yo por eso, en primera instancia, yo lo que hice es recabar los datos y Correcto. como usted había solicitado esos ítems, por eso los puse en, todo en mayúscula, de lo que había Ujú. pedido puntualmente. Y bueno, a Bien, medida que yo lo iba teniendo, lo iba escribiendo en base a esos puntos. Ahora sí perfecto. empieza la parte más engorrosa, que vendría a ser el informe en sí, de hacer la Bien, introducción y de, bueno, de plantearlo. bien, Eh, bien, bien. También hay que agregar el tema de los cálculos, que es lo que estaba diciendo usted. Eso no lo Ah, había ve, puesto. eso va más adelante. Va más adelante. Bueno, bueno. Así que Ahora bueno, sí, perfecto, profe. si tenés datos, los podés agregar los datos, ¿no? Pero no hace falta que calcules nada. Por ejemplo, si vos sabes cuántos kilos de guano de gallina diario tenés, lo podés incluir. Si tenés cuántos metros cuadrados de superficie te ocupa almacenarlo a ese guano de gallina, también lo podés poner. ¿Entendés? Pero Sí, no estás sí. calculando nada, estás tirando datos, solo Sí, sí, datos. son datos, sí, ¿Mm? exactamente. Perfecto, profe, muchas Bien, gracias. estamos, no, gracias a vos, Brian. El resto, ¿cómo estamos? Profe, ¿cómo le va, profe? Yo, ¿Cómo andás? Mariano. ¿Todo bien, Mariano? Bien. Bueno, yo estaba escuchando la clase. Eh, yo le tengo una pregunta. Sí. Eh, lo nuestro es un generador de electricidad Ujú, con una rueda de agua. Sería o una turbina Pelton ujú, o una rueda de agua de baja ujú, velocidad. Eh, A ver, en la pregunta, estuvimos ya averiguando bastantes cosas, investigando dónde conseguir un generador de baja RPM, porque en realidad son muy bajas RPM. La idea es tratar de hacer eh, el generador sin reducciones ujú. para, para que tenga menos mantenimiento Está bien. eh, el equipo. Pero bueno, y la pregunta es la siguiente. Eso seguramente, si tengo un curso de agua, debe necesitar una aprobación del API, ¿cierto? ¿Por dónde tendríamos que arrancar una, o esa Eso es aguas investigación? cordobesas. Tenés que Claro, ir claro, a todo lo que manejan, toda la parte hídrica, recursos hídricos de la provincia. está bien. ¿Usted tiene algún antecedente? ¿O qué sabría? Bueno, hay que empezar a investigar, todavía no, Mira, no. yo te digo qué es lo que te van a decir todo del vamos. Sí, Cualquier proyecto que vos hagas en donde en el proyecto esté involucrado parte del medio ambiente, te van a pedir un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es cómo modifica el ecosistema de de la zona tu proyecto. Entonces voy a decir, bueno, a ver, no, mi proyecto, qué sé yo, va a ser que frene el caudal de agua, porque yo voy a poner una pala así, entonces cuando venga mucha agua y agua arriba, va a tener que esperar, digamos, porque no va a pasar más agua porque la velocidad es la que yo definí. Entonces, y bueno, agua arriba se inundarán todos. Chao, listo, te bochan de una. ¿Entendés? Directamente dice, no, para hermano, vos no podés modificar las condiciones de la gente. Te va a decir, negro, tiene el campo más arriba. No, ni pedo, porque cuando vos haces un estudio de impacto ambiental, después se hace lo que se llama una convocatoria abierta, ¿sí? Como la que sabe hacer la ARCEP, ¿viste? Cada vez que quieren subir el precio del agua y todo. Y ahí en esa convocatoria abierta van a estar todos los que tienen sus casas pegadas al arroyo o al río, ¿sí? ¿Y qué van a decir? No, pará, hermano, si vos me vas a generar que se me inunde la casa a mí con tu proyecto, ya te digo que no, ¿o no? ¿Sí?
Sí, Ahora, si sí, vos decís, no, no, mirá, no, acá no, esto no. Lo único que va a hacer es sacar energía del río, ¿sí? Y no va a modificar ni el caudal, ni el curso, ni nada. ¿Y qué beneficio tenemos? Y va a haber energía gratis para, qué sé yo, para dos, tres, qué sé yo, no sé lo que vos tengas pensado. Entonces ahí te vas a decir, bueno, sí, listo, dale para adelante, tengo energía gratis. Esto funciona así. Nosotros en su momento cuando hicimos la fábrica de explosivos en San José Hachal, tuvimos que hacer el estudio de impacto ambiental y después tuvimos la convocatoria donde fue toda la ciudad. Imagínense, Hachal tiene 5.000 habitantes, creo que fueron 4.999 y vos sentadito ahí y todos te preguntan, ¿y qué pasa con los pájaros? Te dice uno. ¿Se van a asustar cuando haga la explosión? Y los pájaros, sí, se van a asustar. Y voy a decir, loco, acá tienen tres pájaros. Y bueno, son tres pájaros, ¿entendés? Y así, ¿viste? ¿Y qué pasa con las vibraciones? ¿Va a generar derrumbe? Y te preguntan así cosas que voy a decir, no, no, no va a generar derrumbe. Está hecho el estudio de impacto ambiental, necesiten tanto, las vibraciones son tanto, la posibilidad de derrumbe son 0,01%. O sea, tenés un paso previo, ¿sí? Tenés un paso previo. Si el estudio de impacto ambiental sale aprobado y la convocatoria pública sale aprobado, listo, no tenés ningún problema. y más o menos desde, porque yo imagino que desde, a ver, si uno quiere poner una turbinita como la que estamos pensando, que es de 500 watts, en un arroyito que no, o sea, mueve muy poquito caudal, Mm. desde más o menos, yo creo que eso es lo que pienso yo. A ver, en un arroyito, no sé, de cuántos metros, que no tiene ni un metro cúbico, no, que menos metro cúbico por segundo, tiene re poquito, que nosotros vamos a poner una turbina chiquita, una rueda de agua chiquita. ¿Entrará también amplia ahí o será solamente en los ríos? ¿Cómo será la cosa? Del momento que vos tocaste, El ¿qué está arroyo, lo que sea. armando ahora la próxima? Del momento que vos entraste y tocaste el agua, eso es un recurso público, por ende, vos necesitas aprobación. Está bien. ¿Mm? Sí o sí. Bueno, ¿Estamos? bueno, un desafío más, entonces. Seguro, Porque ni hablar. hace No, caso eso. pero mientras que no diga no, el agua me la voy a tomar y ahí para abajo no va a haber más agua, eso sería grave. Claro. Bueno, O como bueno, hicieron pues. en algunos country, que agarraron el arroyo y lo cerraron para hacer el lago, y para hacer el lago artificial. ¿Sabían esa, Claro, no? Hacen cada cosa. Después se te comerán las multas y todo, ¿no? Pero mientras tanto, luego ya tiene el lago artificial. Chicos, los dejo. No sé, Ceci, si entra alguien a dar clase ahora. Sí, entra Guille y Ah, bueno, nosotros bueno. tenemos clase de consulta En en la la otra sede. Bueno, listo. Los dejo entonces. ya. Pórtense Nos bien. vemos, profe. Chau, chau, Chao, hasta Marcos. luego. No, Chicos, profe. bueno, aguardamos unos 5 minutos como mucho. Pueden ir al baño, esas cosas, y ya comenzamos con Guille.
No me dejaba entrar. Pude entrar por el ID y el código. Ahí está. Pasa, pasa, no te preocupes. Guille, ahora Ahorita sí. yo te estoy escuchando, te estoy escuchando. Te decía que no podía entrar, no me dejaba entrar y entré manualmente poniendo el ID de la reunión. Bueno, yo la semana que pasada, viste que tuve varios problemas Sí. como para, no sé, rarísimo. Bueno, no hay problema. Bueno, ¿ya se fue, Marquito? Ya se fue, Marcos, ya Por empezó Dios, con la otra. pobre gente. Bueno, arranquemos. Listo, poné a grabar nomás y ya está, así no. Estamos grabando. Muchas gracias, Ceci, muy amable. Dale. Bueno, vamos a compartir. ¿Cómo les va, gente? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Hay alguno Hola, que... No, profe. profe. Todo tranquilo. ¿Hay gente, alguno que esté pendiente de entregarme el trabajo? Profe, Te escucho. consulta. Se me ha roto la computadora y mandar trabajo. He renegado muy mucho con esta. Ya tengo nada hacerlo Sí. todavía. ¿Y qué pasa? ¿No me entregaste el trabajo? ¿No me lo mandaste todavía? O sea, No, no, no lo pude mandar en el computador, se me trabó y no lo pude. Acá te lo he sacado y lo he puesto en el teléfono. bueno, nada más te tomo examen oral y listo. Y en el teléfono tengo WhatsApp nada más. Bueno, ¿y cuándo crees que estás en condiciones de mandármelo antes de fin de mes? Sí, en teoría esta semana me lo tienen en el computador. Bueno, listo. Mándame un mensajito, después así me acuerdo y no te anoto como pendiente. Porque ya me lo vas a tener que mandar por email. Bueno, bueno, el WhatsApp le mando un mensaje. Sí, sí, mándame así yo te anoto. Bueno, gente, Ahí se me tildo. Profe, dale, profe, te yo escucho. Sí. tampoco lo mandé. A vos Marino, también bro. ¿Y qué te pasó a vos? No, no, yo no lo mandé por irresponsable. No, la puta. Porque Madre. tuve una semana muy complicada. Bueno, ¿cuándo me lo va a mandar? Eh, en 2 días puede ser. Bueno, 2 días. Dale. Pero mándamelo al mail porque la Irresponsable, sala ya pero está bloqueada. sincero. Por lo menos que le vamos a dar puntaje, el vaso es sincero, tenés razón. No Profe, ¿cómo le mintió. va? Bueno, Buenas noches. Villani también. ¿Vos también te olvidaste o...? No, lo mismo que el compañero anterior, pero mañana se lo mando, ya lo empecé. Bueno, dale. Em, dale, mándenlo, así no quedan, si no que van a quedar con mitad nota. Les decía recién, bueno, todo el mundo tiene el mail donde mandarlo, ¿no? Pues, le escribo el mail antes, así vamos completando cosas. Ahí les escribo el mail. Aquellos que no me mandaron, mándenme ahí el laburo, así lo podemos ir evaluando. Le estaba diciendo recién al otro grupo, yo les pido disculpas, no había tenido en cuenta, porque hoy me llegó una notificación, el lunes que viene es feriado. Yo la verdad ni lo tenía en cuenta. Sí, el Y el 15. lunes, claro, sigue el 15 es feriado, con lo cual tenemos clase hoy y después nos quedan dos clases nada más, 22 y 29. La idea es tratar de ver lo que más podamos hoy de biodigestores para tratar después de ver lo que nos queda de biocombustibles. Y lo mismo yo invité a unos chicos de la sede de San Francisco. Lo que pasa es que para que les comenten un poco que ellos han estado trabajando en el armado de un biodigestor y quiero que les cuenten un poco la experiencia de lo que es un armado de un biodigestor en tiempos reales y acotados, porque es el proyecto que tienen que presentar ahora en la finalización de mes para recibirse en la carrera. Que así yo los invité, no sé, vamos a ver qué día pueden venir. Y ese día, bueno, vamos a tratar de aprovechar que nos cuenten, más que todo aquellos que tengan proyectado biodigestores para el proyecto final. ¿Qué es lo que quiero que veamos, gente, hoy, mínimamente con el tema este de los biodigestores, biogás biodigestores? Yo ya les puse acá en el grupo acá en la carpeta compartida, ustedes ya tienen todos estos materiales que yo voy subiendo, toda esta presentación la tienen, de manera que vayan usando esto como material de estudio. Pero
Acá hay dos cosas que me gustaría empezar mínimamente para hacer un repaso muy rápido de lo que vimos la clase pasada y ir ya tomando algunos conceptos. Hay algo que sí o sí es necesario que lo interpretemos de entrada. Yo no puedo tratar eh, el concepto de biogás por un lado, el concepto de generación de energía con un biodigestor, y por otro lado, pensar en cómo voy a alimentar ese biodigestor. Todo esto es un proceso que es continuo y que es un proceso que está totalmente enlazado, ¿sí? Básicamente, el proceso de biodigestión necesita sí o sí de un sustrato, de un alimento, que son residuos, que son elementos que se tiran, y eso yo lo voy a convertir en energía utilizando algo que se llama, y que voy a generar, que se llama biogás, como si fuera un combustible. Y a su vez voy a producir algo que se llama digestato, que es un biofertilizante. Entonces, yo tengo que ver el punto de vista de los tres elementos. No puedo analizar la generación de biogás o de un biodigestor sin tener en cuenta los tres elementos. ¿Qué es lo que voy a consumir? ¿Cómo lo voy a consumir? ¿Cómo voy a producir ese biogás? ¿Y qué es lo que voy a entregar? Son los tres elementos clave que tengo que tener en cuenta. Estamos generando energía, estamos manejando residuos, con lo cual aportamos beneficios sanitarios, evidentemente, beneficios ambientales, y también estamos generando después valor agregado con el tema de la generación del fertilizante. Algunos conceptos que vimos la semana pasada que es clave para entender esto de biogás, que es lo que vamos a manejar hoy para unirlo con el tema del biodigestor. Muy rápido lo vemos porque esto lo vimos la semana pasada. Tenemos que entender que lo que nosotros vamos a usar y que vamos a generar un biodigestor es un gas que lo vamos a usar en términos de energía. Acuérdense, todos los elementos de la naturaleza los podemos encontrar en tres estados: sólido, líquido, gaseoso. El principal concepto de que el gas que voy a manejar como un estado de la materia es que no tiene ni forma ni volumen, se adapta al espacio que tiene disponible para ocupar. Algunas de las propiedades que a mí me van a hacer falta para entender cómo hacer funcionar el biodigestor es que los gases se pueden expandir, los puedo comprimir, son elementos de baja densidad, esto lo hablamos en la clase pasada, y se pueden mezclar muy fácilmente. Al estar volátiles en la atmósfera, se pueden mezclar muy fácilmente con otros gases. Y aparecen acá dos elementos que son claves en lo que es el manejo de los gases, que son que los gases son elementos que cambian su comportamiento de una manera muy rápida según la presión y la temperatura con lo cual yo los manejo. No son detalles teóricos, no son detalles teóricos, sino que son detalles claves, estos que aparecen acá, para entender cómo lo almaceno, cómo lo manejo, cómo lo controlo y cómo hago para ejecutar la conducción del biogás en un sistema manejado, desarrollado en tiempo real. Después acuérdense que los gases, esto también lo vimos, no todos los gases son iguales, algunos están en la naturaleza, otros los fabricamos, algunos son gases muy peligrosos, otros gases son inocuos, otros gases tienen un alto poder de combustión, otros no. Entonces, dentro de toda esta mezcla, nosotros tenemos, esto también lo hemos visto, tenemos principalmente gases naturales, gases manufacturados o fabricados y biogases. Dentro de los naturales, ¿qué van a tener? Nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, los gases volcánicos. En los fabricados, esto lo hemos visto, por eso voy rápido. Hidrógeno, industrial, cloro, amoníaco. Pero acá aparece un concepto interesante. También dentro de los gases tenemos una familia que son los gases biológicos, que son los gases que se producen por procesos que son generados por seres vivos. Estos son los gases biológicos. Uno de los principales componentes de esos gases biológicos son los que se generan dentro de los rumiantes, que es básicamente los seres vivos que consumen algún tipo de pasto o alimento que se degenera dentro del estómago. Entonces ahí va a aparecer un sistema de generación de gas que es el aparato digestivo de los animales. Y después vamos a tener, llevando este concepto a lo que es el biodigestor, la posibilidad de generar nuestro propio biogás.
¿Qué es exactamente el biogás? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que el primer elemento ya lo sabemos, que es un elemento, un elemento, un sustrato que voy a sacar de la naturaleza, que ya vamos a ver dónde lo obtenemos, pero yo necesito para generar esta forma de energía algo que se llama biogás. Esto lo hemos visto en la presentación de la semana pasada, acá, donde nosotros vimos la generación o lo que era el biogás o el componente. Lo tengo que tener muy, muy claro esto porque va a depender después en las comparaciones que yo haga contra el biogás, el biometano, el gas natural, el gas comprimido. El gas, el biogás no es un gas único de un único componente como puede ser el gas natural, donde tengo una alta composición de metano. El biogás es una mezcla de gases, es siempre una mezcla de gases. Esa mezcla de gases va a estar principalmente compuesta por metano, que es lo que ya vimos, en el orden de un 50%, 70%. Después van a tener algo que nos juega siempre en contra, que es el dióxido de carbono, aproximadamente un 20%. Y después van a aparecer otros elementos como puede ser el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco, aparece también, por ejemplo, vapor de agua, que eso vamos a ver después cómo lo tenemos que sacar. Pero básicamente ese es el componente. ¿Qué es lo que me dice si es un gas? Que es un biocombustible de carácter gaseoso. Biocombustible de carácter gaseoso. ¿Por qué es biocombustible? Porque nace de la descomposición de la materia orgánica a través de una biodigestión. Si yo lo comparo contra el gas natural viene de un yacimiento fósil. Esto viene de una descomposición que se genera por el trabajo de microorganismos que lo que hacen es degradar los residuos, principalmente tipo estiércol, y con un dato clave que van a ver que es en ausencia de oxígeno. Eso se llama técnicamente digestión anaeróbica, que es lo que nosotros utilizamos para generar el biogás. ¿Qué tengo que tener acá como tilde? ¿Qué es el biogás? Es un gas de origen biológico, no es un gas puro, es una mezcla de gases, ¿sí? Y es un gas tipo combustible. Eso ya nos da 3 puntos para trabajar. Es biológico, es una mezcla y es combustible. ¿Cómo se genera el biogás? ¿Cómo se genera el biogás? El biogás se genera por el trabajo que hace una bacteria o distintas bacterias en digerir materia orgánica. Y a través de ese proceso que se llama digestión anaeróbica, que degrada la materia orgánica, se genera principalmente metano y dióxido de carbono. Ahora, acá hay un punto clave que tienen que tomar nota y es importante que lo manejen. Cuando ustedes trabajan con la generación de biogás, ¿sí? Cuando trabajan con la generación de biogás, hay una condición que es clave para que esto funcione, que es la ausencia de oxígeno. Tenemos que tener en nuestro elemento de generación de gas, que va a ser el biodigestor, una cantidad de oxígeno lo más cercano posible a la nulidad. Por eso van a ver que los biodigestores son cerrados, son herméticos, ¿sí? Y siempre mantienen esas condiciones. La carga no se hace abriendo el biodigestor completo, sino que se hace por un ducto. ¿Por qué? Porque el oxígeno, la presencia muy alta de un nivel de oxígeno, me genera una destrucción de las bacterias que a mí me producen la generación del biogás. Entonces, ese es un punto que vayanlo teniendo en cuenta. Tengo que tener la mayor cantidad posible de oxígeno, la menor cantidad posible. O sea, no tengo que tener oxígeno para la producción de biogás. Ese es el primer elemento que tengo que tener en cuenta. Una vez que genero, que ya tengo en claro cómo genero el biogás, volvamos acá a la presentación esta, que es la que estamos viendo. Una vez que, mierda, una vez que tengo la composición del biogás, aparece acá un dato que es importante, que es por qué el biogás se comporta como un combustible. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a generar biogás para usarlo como combustible. Principalmente, ¿por qué?
porque tiene un alto poder calórico. ¿Comparado contra qué? Mira, la base del biogás es el metano. Mientras más metano podamos incorporar dentro de esa mezcla de gases, que son los que tenemos dentro del biogás, más poder calórico tiene ese biogás. Ahora, si ese biogás tiene poca generación de metano y mucho dióxido, vamos a tener menor poder calórico. Acuérdense que acá no tengo un poder calórico de un único elemento, tengo un poder calórico que es la suma de todos los poderes calóricos que me van generando los distintos gases. Entonces, si yo tengo mucho dióxido de carbono, lo que hago es bajar el poder calórico del gas que estoy generando. Entonces, ese va a ser un punto que es clave. ¿Cómo lo comparo esto con los demás elementos? Cuando yo trabajo con otros elementos, vamos a buscar acá, esto yo creo que se lo había puesto acá está, en la presentación pasada. Yo tengo principalmente otros tipos de gases con los cuales yo voy a competir o trabajar. El primer gas que tengo que comparar es el gas natural. ¿Sí? El gas natural es el elemento más puro que yo puedo tener a nivel de gas en cuanto a la composición de metano. El gas natural lo obtenemos como un elemento no renovable porque tiene una base fósil. ¿Sí? El gas natural que es comprimido, que es el gas de red que se consume. Gas natural es mucho más puro para la generación de energía que el biogás. ¿Por qué? Porque el biogás tiene un montón de gases asociados a su generación. En cambio, el gas natural es más puro. Ahora, la diferencia que voy a tener con el gas natural es que nosotros lo podemos considerar al biogás como un gas renovable, a diferencia de lo que es el gas natural comprimido, que no es renovable. Nosotros decimos que es renovable porque proviene de residuos. Entonces podemos renovar esa fuente de energía. El segundo nivel que yo tengo que comparar es, voy a poner una planta de biogás donde tengo una red de gas natural. La respuesta es no, difícilmente. ¿Por qué? Porque cuando vos operás con gas natural comprimido, aparece este concepto que venimos hablando, que es la capacidad calórica que tiene cada elemento, ¿sí? O el poder energético. El gas que viene en una red de gas natural comprimido tiene una densidad energética en el orden del 35 o 40 megajoule. Si yo lo comparo contra lo que yo puedo generar en la mejor de las condiciones con un gas en un biodigestor, yo voy a poder generar cuando mucho entre 20 y 25 megajoules por metro cuadrado. Entonces, eso es la principal diferencia que voy a tener. ¿Dónde entramos a jugar nosotros con generación de biogás? Vamos a entrar a jugar en competir el lugar con el gas comprimido, ¿sí? Perdón, el gas comprimido no, el gas licuado, que es el gas dije comprimido porque estaba pensando en términos de garrafa, que es el gas de garrafa. El GLP básicamente tiene un origen que es distinto a la generación del gas que es el gas natural, que es un yacimiento fósil, el biogás es un residuo orgánico, pero el gas licuado, que es el gas de garrafa, es un gas que tiene su origen en la refinación del petróleo y tiene una clave en composición que es totalmente distinto a lo que nosotros podemos generar. Nosotros generamos metano. El gas que viene con el gas licuado comprimido, siempre me olvido el nombre, el gas licuado tiene principalmente componentes de ¿qué? De propano y de butano. Eso le va a dar un poder calorífico mucho mayor a todos los demás gases. ¿Por qué? Por el tipo de gas que contiene. Ahora, Profe, ¿el poder calórico y octanaje es más o menos lo mismo? y comparándolo, sí, sería como la nafta, ponele. Ujú. Vos lo comparás, el octanaje es para medir líquido. Ajá, Pero sí, si lo querés comparar en términos de comparación, sería algo parecido. ¿Sí? gracias. Ahora, esto
hace que vos, ¿por qué competís? Vos decís, pucha, acá hay algo que a mí no me cierra, porque vos me mandás a competir con biogás, digamos, yo soy el peor, el biogás soy el peor de todo. ¿Y por qué me mandás a competir con el mejor? Una cuestión de distribución. Normalmente en el armado de una planta de biogás, vos la haces ¿para qué? Para lugares donde llegar con una garrafa o poner garrafas o garrafones tiene su complejidad. Entonces, o, por supuesto, quería aprovechar la materia que tenés en sustrato para convertirla en gas. Entonces, ahí aparecen, cuando ustedes hacen las instalaciones con biogás, van a ver que los picos que se utilizan son totalmente distintos. ¿Por qué? Por el poder calórico que tiene cada uno de los tipos de gas. Entonces, de eso lo tengo que tener en cuenta como elemento de comparación para saber qué es lo que voy a conectar a mi equipo de biogás. ¿Sí? Porque el poder calórico es decir, bueno, ¿qué es lo que estoy reemplazando? Bueno, estoy reemplazando una cocina que viene me traje una cocina que viene con gas natural. Bueno, bien, voy a reemplazar una cocina que tiene picos de gas licuado. Va a depender lo que van a incorporar a la salida de la red para tener mayor o menor apertura en el pico. En la práctica, cuando ustedes tienen un quemador o cocina a biogás, lo que se hace es agrandar. Hay veces que se utiliza el mismo pico y se lo agranda un poquito, es el orificio del inyector de gas. Normalmente casi al doble del tamaño original, porque como el biogás tiene mucho menor poder calorífico, lo que hay que hacer es restringir la entrada del aire primario, ¿sí? Entonces, lo que haces vos es agrandar el pico. Entonces, va a depender mucho de donde nosotros los conectemos para saber qué tipo de conexión vamos a trabajar. Sigo. Entonces, yo ahí voy a tener esos tres elementos. Nuevamente, el biogás es biológico, un origen biológico. ¿Para qué lo utilizás? Y para calor, para cocción, lo puedes generar para electricidad. No es la mayoría de los casos, pero sí se podría plantear una generadora de electricidad con biogás. Normalmente, por eso pero no es nada ilógico hacerlo, pero es el menor de los casos. Normalmente se utiliza para generar o calor o cocción. El gas natural es el que vamos a encontrar ¿dónde? Bueno, donde hay líneas de gas o red de gas, va a ser normalmente red domiciliaria. En generación lo encontramos mucho y en la industria lo encontramos mucho. Y el GLP, el que está basado en propano y butano, es de origen fósil y vamos a encontrarlo ¿dónde? En garrafas, calefacción y cocción. Difícilmente encontremos GLP o gas licuado de garrafa para lo que es la generación eléctrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, es ilógico, porque no tenemos tanto movimiento para poner una planta de generación eléctrica, por más chiquita que sea, a través de lo que es el gas de una garrafa. Entonces, estos son los componentes con los cuales yo voy a estar compitiendo. Ahora, acá aparece el segundo elemento de lo que yo tengo que armar, porque lo primero que dije es, bueno, yo sé que tengo que generar biogás. El segundo tema es, voy a sacar residuos de la naturaleza. ¿Quién es el encargado de hacer todo esto? Y aparece el segundo elemento que nos interesa a nosotros entender y comprender en la clase de hoy, que es el biodigestor. ¿Sí? El biodigestor tiene una arquitectura que es como la que vemos ahí en la presentación, esa presentación la tienen ustedes, que básicamente lo podemos ver como un equipo cerrado, ¿sí? Es un recipiente cerrado herméticamente. ¿Por qué cerrado herméticamente? Por el primer concepto que aprendimos. Necesitamos que en la generación de biogás exista la menor cantidad de oxígeno posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito que se descompongan sin oxígeno. De esa manera se genera el biogás. Acá hay un concepto también que me gustaría tener en cuenta. Muchas veces, a veces cuando hacemos los cursos o preguntamos, uno dice, che, ¿qué es un biodigestor? Y hay una idea por ahí, dicen, bueno, mira, un biodigestor es un generador de energía o un generador de gas. En la práctica, no. El biodigestor no es nada, es simplemente un recipiente.
porque el biodigestor no te fabrica nada. El biodigestor lo único que hace es crear un ambiente, te crea un ambiente. ¿Para qué? Para que los microorganismos trabajen en temperatura y en condiciones favorables para generar dos productos, o biogás o digestato. El biodigestor no te fabrica nada. Si vos me decís, bueno, ¿quién es el que te fabrica? De última, el que te va a fabricar es la microbacteria. La microbacteria es la real generadora del biogás. Porque de hecho, la generación de biogás también se produce, exista o no exista el biodigestor. Lo que pasa es que en la naturaleza estamos generando biogás. La respuesta es sí, pero no tenemos nada con qué contenerlo. Y ahí es donde aparece en juego el biodigestor, como un elemento de contención que me da el ambiente necesario para generar el biogás. Profe, Sí, Carlito. una pregunta. ¿Y cómo hacemos para cargar el biodigestor? O sea, ¿no hay algún problema que se cargue el biodigestor? No te escuché, se cortó. No, volví a decir, no te escuché. Escuché si no había algún problema, pero después no escuché más nada. Creo que preguntó para cargarlo, por el hecho de que tener que abrir el sistema para introducir Claro, el- pero lo que no abrís, ahora entiendo la pregunta. Claro, vos no abrís la cámara de digestión. Vos la carga la haces por un núcleo separado. Aparte lo cargas con agua, el agua actúa también como una trampa. Entonces, no, en realidad lo que vos no abrís nunca es la cámara de digestión. Entonces, Ah, porque, cargas separado. profe, porque yo he visto, por ejemplo, un tacho de esos azules de plástico, ¿no es cierto? Que viene con tapa sella, que se pueda poner hermética, ¿no es cierto? Pero no vi por dónde lo cargan, digo yo, ¿cómo hace para poner materia sólida ahí dentro de ese tacho? Porque, no sé, con un embudo o algo que la haga entrar. Fíjate que normalmente le suelen poner unos codos para cargarlo. Porque vos lo que tenés que tratar es de que el lugar donde se produce la biodigestión, porque ahí en esos biodigestores que vos decís, que son biodigestores más caseros, lo que seguramente cargas es algún tipo de verdura o algún tipo de residuo de la casa. Claro, sí, había visto eso yo. Claro. Bueno, ahí lo que haces es poner nuevamente unos códigos. Sí o sí tenés que tratar que la parte donde vos generás lo que sería el biogás, que es la cámara, sí o sí eso tiene que estar lo más estanco posible y vas a ver que normalmente las roscas están selladas y los tanques plásticos tienen, normalmente a veces le ponen aros de caucho para que Claro, no ingrese el oxígeno. va a ser como una trampa de agua que tiene. Lo que pasa que lo que se hace, se pone lo que se llama un sello de agua, que son las trampas de Claro, olores, como el inodoro. como el sifón, Entonces, sí, como los sifones. exacto, es Sí. básicamente el mismo principio del sifón. Entonces, es un tubo en forma de U. Entonces vos en realidad cargas y la materia orgánica ingresa por gravedad. Entonces el agua que tenés acumulada en ese sifón es lo que te hace que el oxígeno no te ingrese. Porque es más, si vos armás un biodigestor casero de ese tipo y llegás a ver que en las uniones o en el sifón tenés burbujas de aire, tenés que revisar automáticamente porque no te va a generar gas. No te va a generar porque estás perdiendo. Sí, es clave. Entonces, ese es un punto, por eso son elementos clave que tenemos que tener en cuenta. Si yo tengo introducción de oxígeno cuando alimento al sistema, la carga automáticamente, el poder del biogás que puedo generar, automáticamente lo pierdo. Es un punto clave en la generación de biogás. ¿Para qué uso un biodigestor? ¿Qué sería un biodigestor en la práctica? Es otra pregunta que habría que hacerse. ¿Qué es un biodigestor? Mira, yo un biodigestor lo podría considerar como una planta
o como un elemento de tratamiento de residuos orgánicos. Podemos definirlo como eso, porque básicamente lo que hace es tratar residuos orgánicos, me produce un combustible gaseoso exactamente igual que un pozo negro, exactamente igual, nada más que en el pozo negro lo tiramos al gas, lo venteamos. Acá nosotros vamos a generar fertilizantes, en un pozo negro no, porque queda como un barro, y básicamente lo que estamos haciendo es un tratamiento de efluentes, exactamente igual. Porque vos lo que vas a producir nuevamente y lo que le vas a ingresar normalmente son efluentes de tipo estiércol. Cuando ustedes van a trabajar con esto, acá existen varios conceptos que tenemos que tener en cuenta. Hay distintas fases. Acuérdense que ustedes van a tratar con seres vivos. Estos microorganismos son seres vivos que yo tengo que controlar. Tengo dentro del biodigestor, la lógica sería, antes de ir a cuál es el proceso. Yo por un lado tengo el ingreso de la materia orgánica, eso se llama sustrato. Técnicamente eso es un sustrato. Normalmente, en el caso del estiércol, lo van a poner, van a ver que echan el sustrato mojado o mezclado con agua. El segundo elemento, el segundo punto que tengo que tener en cuenta del biodigestor es, primero tengo que tener un lugar donde ingresar el sustrato. El segundo es que tiene que existir para que se genere el biogás lo que se llama técnicamente la condición anaeróbica. La condición anaeróbica es que el lugar donde se mezcla el sustrato no tiene que contener o tiene que contener la menor cantidad posible de oxígeno. ¿Por qué? Porque si yo tengo oxígeno, no vive el microorganismo. Ahí aparece lo que es la acción microbiana. El microorganismo degrada, consume la materia prima o el sustrato que yo le estoy poniendo y lo convierte en gas. Ya vamos a ver cuál es el proceso para hacer eso. Profe, Sí, o sí. sea que a este tacho, por ejemplo, no le tiene que entrar oxígeno. Y, o sea que podríamos hacer un tacho, ¿no es cierto?, con una válvula de cierre e ir intercambiando los tachos, porque así cuando se acaba el gas de uno, suplantarlo por otro tacho. Sí, lo que se suele hacer es poner varios tachos juntos en los caseros. Porque vos, para generar biogás, tenés que tener una condición de existencia del biodigestor, es que vos tengas la capacidad de alimentarlo permanentemente. No es una garrafa. Esto vos estás generando biogás y ese biogás lo tenés que sacar. O lo venteás o lo sacás, pero vos, en el momento que dejaste de alimentar el biodigestor, se muere la generación, o sea, la bacteria no consume más y no genera más. Es todo un proceso cíclico. Claro, que yo decía para ir recargando cada uno mientras se recarga, o sea, se vuelve a producir y se va cerrando ese tacho que ya no está en funcionamiento, ya porque... No, lo que se suele hacer ahí, no sé si lo has visto en algunas exposiciones, si vos tenés una buena generación, ¿viste los hilos bolsa que se suelen ver en los campos? Vienen unos hilos bolsa más grandes, más chicos, dependiendo siempre de la capacidad de lo que vos puedas generar, que entonces vos lo conectás ahí a la salida. Y lo que haces es seguir generando, porque si vos me cambiás el tarro, en realidad me lo deberías cambiar por algo que esté generando al mismo nivel. O sea, porque la bacteria tiene que tener vida, la bacteria para que empiece a generar biogás tiene que tener vida y me va a tardar 14, 15 días o 20 días en empezar a generar biogás. Entonces, es como que tu idea es como que sí, bueno, armo y tengo una garrafa, una especie de garrafa donde tengo biogás. Y no es tan así, porque le dejaste de alimentar el recipiente y no te genera más biogás, con lo cual perdés presión. Este es un proceso continuo, permanentemente alimentado, permanentemente con salida. ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea? Porque hay la formación del biogás es permanente. Entonces vos tenés acumulación y conducción permanentemente. Entonces, vos metés sustrato, generas gas, lo almacenás en estas bolsas o tenés una cámara, un biodigestor grande en donde guardás el gas y lo vas sacando. Pero siempre la base de la cámara de digestión es siempre la misma, porque es la que te está generando el biogás. Dice Perfecto, Camila, en un biodigestor casero, ¿cómo sabemos el tiempo que está listo para generar un gas? No hay tiempos teóricos, va a depender de lo que vos
con qué alimentes el biodigestor. Va a depender precisamente de lo que le das de comer al biodigestor. Entonces, un biodigestor, por ejemplo, que lo alimentás con estiércol de vaca, o ponele, en 3 semanas te empieza a generar. Si lo alimentás con estiércol de cerdo, que es el mejor, en 15 días te está generando. Y lo que empezás a ver vos, si tenés una cámara o un gasífero que es como una bolsa, vas a ver que se empieza a inflar y está generando biogás. Y cuando se infló, ya tiene presión, ahí le abrís la válvula y lo empezás a sacar. ¿Sí? Y cuando se va desinflando, cerrás la válvula, pero está permanentemente generando. No es que decir, el biodigestor me arranca al mes, ya estoy produciendo. No, depende Acuérdate que son seres vivos, están consumiendo. Entonces, si vos alimentás un biodigestor con cáscara de banana, va a tardar mucho más, porque tarda más en generar el metano. ¿Sí? Pero técnicamente, más o menos en condiciones de trabajo, acuérdense que también depende de la temperatura, del clima. Condiciones de trabajo normal, si tienen un buen sustrato, a los 15, 20 días están produciendo. Bien. Entonces, esta es un poco la lógica. Está bien que se saquen todas estas dudas y que no queden dudas en función de cómo se genera. Ahora, acá aparece este concepto, que es qué es lo que hace la bacteria. La bacteria no es que le tire una cáscara de banana y se pone a producir gas. O sea, hay 4 procesos que yo tengo que tener en cuenta en la generación. Los procesos son, hay un proceso que se llama hidrólisis. Después son fáciles, parecen palabras difíciles, pero son fáciles. Ácido génesis, acetogénesis y metanogénesis. ¿Cuál es la lógica? Mirá, cuando vos le tirás el sustrato, o sea, ¿qué le tirás? La caca de gallina, la cáscara de banana, le tirás todo, son todas cosas que en la práctica decimos, hablemos en criollo, es algo que se va a podrir. Cuando vos le tirás todo eso a las bacterias, que son las que se van a comer ese sustrato, aparece el primer proceso que se llama hidrólisis. La hidrólisis es la descomposición. Es donde vos decís, mira, tiro materia orgánica y vos decís se descompone. Esa descomposición no se produce porque sí, se produce porque hay una bacteria que está rompiendo todos los enlaces moleculares y esa materia que vos ves se va descomponiendo. Cuando ves que algo se pudre, está pasando eso. Es un proceso de hidrólisis. Ahora, eso genera, en esa descomposición, que es la que más tarda, genera un ácido. Ese ácido es lo que se llama, es lo que genera el segundo proceso, ácido génesis. Génesis, acuérdate que es nacimiento o creación. Entonces, de ahí viene el tratamiento. Tengo hidrólisis, que es la destrucción, y después empiezo a crear. Lo primero que crean las bacterias es ácido. Consumen la materia prima que vos le mandaste, que es el sustrato, y empiezan a generar ácido. Una vez que está el ácido generado, se genera el segundo paso, que es la cetogénesis, que es la conversión del ácido acético, que es el ácido que se generó en la destrucción de la materia, y te lo convierten en hidrógeno y en carbono. Y ahí empieza la unión después del hidrógeno y el carbono en la metanogénesis, que es cuando se genera el gas metano, que es lo que a nosotros nos interesa. Ese proceso es el que a vos te tarda aproximadamente 15 días, 20 días, 40 días, dependiendo de lo que tires tirando adentro del biodigestor. Porque este es un proceso vivo. Este proceso de hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis es un proceso que están generando las bacterias. Tienen que comer la materia prima, tienen que convertirse en ácido, después ese ácido se tiene que convertir en hidrógeno, tiene que convertirse en dióxido y después ahí aparece el metano en juego. Entonces, esto es la clave del funcionamiento. Ahora, fíjate que acá te lo dice, hay una regla de oro en esto, la ausencia del oxígeno. Para que la bacteria pueda hacer esto, yo tengo que tener una ausencia de oxígeno en mi sistema. Bien, si esto es lo que me hace el biodigestor, si esto es lo que me hace a mí el biodigestor, yo voy a tener que tener en cuenta después en el armado del biodigestor cómo lo voy a controlar. Pero antes de irme a los elementos de control, mínimamente, esto también necesito que les quede en la presentación de hoy.
¿Cuáles son las partes que tienen? Lo principal que ustedes tienen que tener es la cámara de digestión. Eso es el punto principal. La cámara de digestión es acá abajo donde se produce la digestión de todos los elementos que ustedes le van tirando. Eso tiene que ser estanco, tiene que ser resistente, tiene que estar adecuado al tipo de sustrato y tiene que tener un volumen de acuerdo a la alimentación y la generación que ustedes prevean. Después aparece la boca de carga, que es lo que preguntaban un poquito recién. La boca de carga va a depender del tipo de biodigestor que ustedes tengan. Hay bocas de carga que son manuales, hay bocas de carga que son por gravedad, como esta de los tachos, que son mucho más chicas, y hay sistemas de biodigestores grandes que tienen unas bombas, ¿sí? Se alimenta por bombeo. ¿Cuál es la función que tiene eso? Cargar. Después tienen el conducto. El conducto es el que hace que entre el sustrato y que no entre oxígeno. Y del otro lado, en la parte inferior de abajo en la presentación, van a tener lo que es la salida. La salida se divide en dos partes. Por un lado sale en la parte superior el gas y por otro lado sale lo que es el efluente que queda o el digestato, que básicamente eso es un efluente que nosotros lo podemos utilizar como abono. ¿Dónde se acumula el gas? Acá viene el otro tema. El gas se va a acumular principalmente en la parte superior del biodigestor. Ahora, si lo que tengo es un sistema cerrado, por ejemplo, un biodigestor que hay muchos que vienen y se entierran bajo tierra, hay muchas veces que el gas se saca por una tubería y se almacena en una bolsa externa. Entonces, voy a necesitar un canal de transporte para poder llevar el gas, en esos casos, del lugar donde lo genero hacia donde lo almaceno, y voy a tener ahí, por supuesto, un montón de sistemas, válvulas, aislación y todo lo que hace a ese control. Pero ahí aparece un elemento que es clave también a tenerlo en cuenta. Nosotros estamos generando un gas por una biodigestión. Por más que, que nosotros tengamos la mínima cantidad de oxígeno posible, siempre se me va a generar la mezcla de oxígeno con hidrógeno que me genera agua. Esa agua yo tengo que tratar de capturarla. Por eso en todos los sistemas de biodigestión van a ver que en la salida del gas se pone una trampa de agua. ¿Para qué? Para que el gas que ustedes emiten, por un lado, tenga la menor cantidad de agua posible y por otro lado, no tenga corrosión en la cañería. Esto se evita mucho con la utilización de la cañería, nunca me acuerdo el nombre. ¿Cómo es que Para se llama? termofusión. La que se hace por termofusión. Termofusión. Exacto. Entonces vos eso ya lo evitas. Pero siempre tenés que tratar de poner una trampa de agua. Ahora, ¿dónde pones el gas? De vuelta. En una campana móvil, en una bolsa, en un gasómetro rígido, una cámara rígida, en un domo, pero va a depender de la cantidad de gas que vos produzcas. Por ejemplo, hay algunos domos que son fijos, hay otros que son tipo bolsa inflable, que vos lo vas viendo porque se va activando a medida que está generando gas, se va activando. Entonces es la manera de darte cuenta cómo lo utilizas. ¿Y dónde lo mandas esto? Y esto es gas. Lo mandas a una cocina, un mechero, una caldera, un termotanque o un motogenerador alimentado con biogás. Esto hay que quemarlo. Eso es lo que vos generás. Profe, ¿Qué? ¿y la quema de ese gas genera algún olor? No, no, no es para nada, no, no. Genera el mismo, muy parecido al, al gas por la propia composición del metano, pero no es que viste, cuando vos cocinas con gas, si abrís el gas sí sentís el olor, pero no cuando cocinas, no. No, porque cocina bien. Aparte, ahí está la clave en el pico. Vos le tenés que poner un pico para que la regulación con el oxígeno te genere la cantidad de gas necesaria para que salga. No tiene la misma llama, no le vas a ver la misma llama azul, viste, de un gas natural o un gas comprimido y tiene una llama azul. Este es más tenue. Profe, una preguntita. La carga del biodigestor Sí. se hace, digamos, con materiales similares. Digamos, si yo tengo una parva de guano de gallina, otra parva de guano de vaca, que tengo por otro lado, como dijiste recién, cáscara de banana. ¿Uno puede echarlo todo junto o se echa por categorías, digamos? Y va a depender de la lógica que vos alimentes. Cuando vos planteás un biodigestor,
tenés que tener en cuenta algunas cosas que son importantes, que son, que esto, después en el apunte están, pero es importante que tomen nota mental. Lo primero es cómo lo alimentás. Esto que yo les decía, ustedes cuando hacen un biodigestor están armando una pecera, si quieren, llámenlo así, como una pecera de un ser vivo, que es un microorganismo que necesita comida. Entonces, si vos le das la misma comida en los mismos términos, él te va a producir biogás en esos términos. Es decir, si yo lo alimento permanentemente con guano o mierda de pollo, todos los días se genera el ciclo y me va a ir generando. Ahora, si yo un día dejo de darle guano de pollo y paso a darle cáscara de banana, la generación me va a cambiar porque el microorganismo tiene otro tiempo para procesar ese alimento. Él tiene que comer lo que vos le das. Entonces, si vos supieras que decir, mira, yo tengo permanentemente guano de pollo y cáscara de banana, y bueno, tendrás que hacer un plan para darle la misma proporción en lo posible todos los días, para que la composición sea la misma y él te genere el mismo gas. Porque cuando vos le cambiaste la proporción del alimento que le das, estás hablando de un ser vivo. Cuando le cambiaste la proporción del alimento que le das, te cambia la generación del biogás. Entonces, si él tarda más, suponete que vos venís generando con una curva y vos decís, mira, le cambié el alimento. ¿Qué es cambiar el alimento? Le dejé de dar de mierda de vaca y pasé a darle, qué sé yo, forraje. La curva te hace así. ¿Por qué? Porque tarda más en producir, entonces la generación se termina abajo, hasta que empieza a recuperar con menor potencia. Entonces vos tenés que tratar de darle algo equilibrado. En la práctica, lo que pasa cuando armamos se arman los biodigestores, vos lo armás cuando... tenés que tener en cuenta algo que es clave. Esto que te decía. Siempre cuando plantees un biodigestor, plantea que le tenés que dar de comer a alguien, que es un microorganismo. Y esa alimentación es continua. El tipo ahí adentro tiene que estar comiendo permanentemente. Entonces vos tenés que decir, bueno, ¿qué le voy a dar de comer? ¿Estiércol de vaca? Bueno, por eso van a ver que normalmente donde se generan estos feedlots y donde hay mucho remanente o mucha generación de fluentes. Entonces, si vos tenés un feedlot, vas a ver o vas a tener la posibilidad de generar biogás. ¿Con qué? Con mierda de vaca. Si tenés un criadero de chancho, el ideal, mierda de chancho. Si vas a ver en Entre Ríos que hay muchos también generadores de biogás. ¿Con qué los alimentan? Mucho guano de pollo. ¿Por qué? Porque el guano de pollo, ellos tienen mucho criadero de pollo y ahí aparece una mezcla del guano de pollo con la cama. No sé si las viste, que es con paja de arroz. Entonces, bueno, le hacen comer eso al bicho, yo le digo el bicho, y establecen una curva de generación permanente. Pero va a depender de lo que vos le estés dando de alimentar. ¿Sí? Bien, Ahí ya les doy unos tips. Para que estoy viendo que escribe Camila. Dice otra consulta. ¿Cómo me doy cuenta que se está agotando el sustrato? La alimentación es diaria. La alimentación es diaria. Hay medidores donde vos medís la presión, le pones algunos medidores, unos controladores para medir lo que es la capacidad de biogás que tenés, o básicamente medís la presión. Si la presión te está bajando, quiere decir que el sustrato no está generando biogás. Medís presión y esa es una manera de darte cuenta. Si la presión te baja, quiere decir que estás generando poco. Entonces ahí tendrás que ver que no estés alimentando, porque no es que le doy más de comer y me genera más. Es todo un ciclo. Hay algunos tips de lo que tienen que alimentar antes que estamos en hora, pero mínimamente quiero cerrar con esto para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué tengo que tener en cuenta, gente, cuando me planteo un biodigestor? Alimentación continua. Pero cuando digo continua, no digo un mes sí, un mes no. Es continua. Van a ver cuando vengan estos chicos, van a ver que todos los días o día de por medio están alimentando el biodigestor. ¿Sí? Ya hicieron un acuerdo con los chicos del colegio y los chicos del colegio saben que tienen que alimentar todos los días, ir y echar mierda adentro del biodigestor. Discúlpeme que yo hable medio en criollo, pero sí o sí tengo que tener, digamos, comida continua. Segundo, lo que le doy de comer tiene que ser biodegradable. Tercero, tiene que tener humedad. Si no tiene humedad, se la tengo que dar. Por eso van a ver que muchos biodigestores se alimentan con residuo y con agua. No tienen que tener elementos tóxicos, por supuesto. Y la alimentación tiene que estar cerca de la planta. Porque si yo digo armo un biodigestor y tengo que traer estiércol de 100 kilómetros, no es negocio. Esas son las cosas que tengo que tener en cuenta. Por eso van a ver los elementos biodigestores
siempre dentro de él una lógica donde hay mucha generación de materia prima o estiércol, que es lo ideal. Profe, Mm. para alimentar el biodigestor, ¿no es cierto? Sea guano de vaca, de caballo, de gallina, lo que sea. ¿Eso tiene que tener una preparación anterior para poder alimentarlo o No, directamente se mete en el no, no. Cuando biodigestor? mucho le tiras agua un poco, lo humedecés para que se pudra más rápido, ¿no? Hay muchos lados donde vi que lo mezclan, ¿sí? Lo preparan, como que lo preparan un poco con agua para que sea más rápida la digestión. Sí, yo había visto unos videos donde primero en un balde Exacto. lo mezclan, lo remueven, que se haga todo una sola cosa, como un licuado todo, y recién Exacto, se pero el alimenta el concepto es porque biodigestor. lo va a comer más rápido. Sí, 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 está perfecto. Está perfecto. Por supuesto es asqueroso eso, pero bueno, hay No, que hacerlo. mira, me voy un minutito con ustedes por algo que preguntaron los chicos de la otra cátedra, el tema de la posibilidad de hacer esto con estiércol humano. Yo les decía, busquen después la info, le digo, yo tengo presente esto, haberlo hablado o haberlo discutido, normalmente siempre se pregunta esto. ¿Es posible generar biogás con RCU o con residuos humanos? La respuesta es sí. El estiércol humano no varía mucho de lo que es un estiércol de vaca o de cerdo. Es básicamente materia orgánica que puede ser digerida. De hecho, en los pozos negros, cuando ustedes no tienen cloacas, en los pozos negros van a ver los venteos, los que están generando, y ahí están venteando biogás. Lo que pasa es que hay un tema ahí que es importante porque en su momento yo les decía, mire, busquen información, está bueno que si les gusta un tema lo investiguen. La ONU en su momento, hace unos años atrás, hizo un cálculo y yo creo que no sé cuánto, la cantidad de millones de kilovatios que estamos tirando en estiércol humano que podríamos generar biogás. El tema que tenemos con el estiércol humano es que a diferencia del estiércol animal, el estiércol humano tiene mucha composición de bacterias y virus que no nos atacan cuando están en el aparato digestivo, pero sí están en la caca. En el estiércol humano está, eso sale automáticamente. Entonces, cuando ustedes plantean un biodigestor, por ejemplo, para utilizarlo con estiércol humano, en los planteamientos que se hacen, ¿por qué no se terminan haciendo? Primero porque hay temas bioéticos que andan dando vuelta un poco con todo esto, y el otro tema es que tengo que tener cámaras de combustión por el tema este de los virus. Entonces, y las bacterias. ¿Por qué? Porque vieron que en el biodigestor yo lo que genero, por un lado, el biogás, ahí no voy a tener problema. El biogás lo voy a poder capturar sin problema, pero el problema que voy a tener es acá, en la salida del efluente, que contiene mucha bacteria y mucho virus. Entonces, eso tengo que hacer un tratamiento. Normalmente son tratamientos de temperaturas altas para poder matar esas bacterias que no generen daño para no tirar al ambiente. Entonces, parte del problema que tenemos con los biodigestores de estiércol humano. ¿Se entiende? Porque lo preguntaron eso y siempre. ¿Alguna duda con esto? Por ahora ¿Quedó no. más o menos claro? Sí, profe. Eh, ¿Queda claro todo esto? Por ahora sí, profe. Bien. ¿Qué es lo mínimo que tenemos que irnos acá de la clase de hoy para poder cerrar esta parte de lo que es la generación de biogás entre estas dos clases que hemos tenido? Mínimamente, bueno, yo después le voy a pasar un manual donde hay varias preguntas que ustedes deberían, en todo lo que hemos visto, ir respondiendo un poco. Pero a mí lo que me interesa básicamente es que en la clase de hoy y en la de la pasada que hemos tenido, mínimamente que ustedes se lleven una idea de qué es un biogás, que creo que se entendió, por qué es un biocombustible y qué es un biodigestor.
y que mínimamente cuáles son las partes de un biodigestor para generar energía. Y a partir de ahí es todo desarrollo. Pero todo el componente creo que más o menos les ha quedado claro para qué sirve cada cosa. No sé si tienen alguna duda, si no, bueno, los libero, gente. ¿Ninguna duda? No por Por el ahora. momento no. Listo, que nos Dale, vemos entonces Guille. de acá a 15 días. Cualquier cosa, me van hablando. Acuérdense que yo todos estos materiales los dejo en el repositorio. Si ustedes hacen al aula, los tienen en el repositorio directamente. Ok. Listo, profe. Listo. Nos vemos, Guille, muchas chicos. gracias. Hasta luego. Chao, suerte. Hasta Adiós. luego, profe. Ve. Chau, chicos. Chao, Chao. que andes Hasta bien. mañana.